Siempre decimos que a largo plazo la evolución de los precios de las acciones de las empresas cotizadas dependen de los resultados empresariales. Pues bien, en este nuevo podcast vamos a demostrarlo con datos reales. Analizaremos 4 compañías, hablaremos de Banco Santander, de Telefónica, de Apple y de Visa y repasaremos muy pocos datos, es decir, veremos únicamente la evolución de sus ventas, la evolución de sus beneficios, el número de acciones en circulación y los beneficios por acción. Y a partir de estos datos veremos qué han hecho los precios y su capitalización bursátil. Y verán con datos reales y fidedignos que los precios siguen la evolución de los resultados empresariales a largo plazo. Las fluctuaciones de corto plazo son oportunidades de compra en caso de caídas y momentos para plantearse salir de una determinada compañía después de importantes subidas. Pero en todo caso son fluctuaciones de corto plazo que no tienen nada que ver con el negocio que hay detrás, ¿no? Y con lo cual empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente, la explicamos con todo detalle, explicamos el modelo de negocio, explicamos quiénes son los grandes inversores, quién es el fundador, quién es el CEO, explicamos la estructura financiera, la evolución de las ventas, los flujos de caja, hacemos una valoración fundamental, un análisis técnico y finalmente damos pues nuestra opinión sobre esa compañía. Hemos publicado más de 50 empresas, 50 revistas, una cada mes. Y en todas estas empresas que hemos publicado, la rentabilidad media de las empresas publicadas es de cerca del 50%, con lo cual muy buena rentabilidad en estos últimos 4 años. Y seguimos publicando empresas que creemos que durante los próximos años van a tener muy buenos resultados empresariales y en consecuencia los precios pues van a seguir estos resultados empresariales. Antes de empezar, recalcar que esto no es una recomendación de inversión, por lo tanto vamos a leer el aviso legal y luego seguimos con el podcast. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe, bajo ningún concepto, considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Los autores pueden tener ahora o en el futuro acciones de las empresas presentadas. Ahora sí, empezamos con el podcast. Lo que vamos a hacer primero va a ser hablar de Visa. Visa es una compañía que todos conocemos y es una empresa que sus ventas han ido a más durante los últimos años. En pantalla, los que estén viendo el podcast en YouTube pues verán la evolución de sus ventas y para los que nos estén escuchando pues iremos haciendo la descripción de las imágenes, con lo cual no van a tener problema. Además, si quieren ver todos los gráficos de los que vamos a hablar, los publicaremos en el blog de oportunidadesenbolsa.com, con lo cual no se preocupen y que cuando tengan tiempo pues ya consultarán estos gráficos. Pues bien, Visa generó unas ventas en el año 2008 de unos 6.263 millones de dólares. Y las ventas han ido creciendo año tras año, tanto es así que en el año 2014 doblaban sus ventas, ya llegan a los 12.700 millones, en el año 2019 superaban los 22.000 millones, 22.900, año 2020 pues hubo una caída en las ventas como consecuencia de los confinamientos y demás, cayeron de 22.900 a 21.900, cayeron las ventas 1.000 millones y a cierre de 2022 cerraron las ventas de 29.300 millones. Pero lo mejor de Visa no es solo esta evolución de ventas al alza constante, prácticamente constante, es decir, que tenga algún año con correcciones o con caídas en las ventas es normal, ¿no? Pero lo interesante es ver cuando te encuentras una compañía que a largo plazo consigue que las ventas sigan este recorrido al alza, ¿no? Y lo mejor, como decíamos, de Visa, su capacidad de generar beneficios. Si miramos los beneficios por acción, vemos que en el año 2006 los beneficios por acción de Visa eran de 15 céntimos. En el año 2011 eran de $1.25 y en el año
en 2017 eran de $3,48 la acción, es decir, $3,48 la acción, veníamos de 0,15, pasamos del dólar, pasamos de $3, en el año 2019 pasan de $5,44 la acción y este año 2022 han cerrado con $7,5 de beneficio por acción. ¿Y qué hay detrás de esta evolución tan importante de los beneficios por acción? Pues además de unos beneficios al alza, hay una reducción en el número de acciones en circulación. Y eso es una clave, un factor determinante. Es decir, si tú tuvieras una empresa con beneficios constantes que reduce cada año las acciones en circulación, es decir, el número de acciones que hay en circulación que pueden comprar los accionistas en bolsa, el beneficio por acción crecería, ¿no? Porque el denominador, ¿no? Los beneficios por acción, ¿qué son? Pues el total de beneficios dividido por el número de acciones en circulación. Si se reduce el denominador, los beneficios por acción, aunque se mantengan constantes, crecen. Pues si tú a esto le sumas que crecen los beneficios y que se reduce el número de acciones en circulación, pues los beneficios por acción crecen exponencialmente, que es lo que ha pasado con Visa. ¿Y qué pasa cuando te encuentras una empresa que crecen las ventas, crecen los beneficios, se reduce el número de acciones en circulación y crecen los beneficios por acción de esta manera? Pues pasan cosas tan maravillosas como lo que le ha pasado a las acciones de Visa, que desde el año 2008, cuando salieron a bolsa, las acciones de Visa han subido más de un 1500%, mientras el SP500 ha subido un 200%. Y esto no es una casualidad, es que es Visa, que es una empresa maravillosa, que ha conseguido crecer en ventas y que además han hecho una asignación de capital muy buena. Es decir, no únicamente han repartido dividendos, sino que con los beneficios también han aprovechado para reducir el número de acciones en circulación. Y esto es importantísimo para el accionista, porque al final el pastel, cada trozo que tienes de esa compañía, al final es más grande. Y eso es determinante para la evolución de los precios. Y tan determinante que si nos vamos a ver una empresa conocida por gran parte o la mayor parte de los españoles, que son la mayoría de los oyentes, es Telefónica. Para los que nos están oyendo internacionalmente, aprovechamos para saludar pues, a todos los oyentes internacionales de Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos y demás países de todo el mundo. Telefónica es una compañía de telecomunicaciones española que creció mucho en los años 90 y luego tuvo pues, una corrección en la caída de la burbuja.com y luego una subida durante el periodo 2002 a 2007 hasta el estallido de la crisis financiera, y desde entonces no han levantado cabeza Telefónica, básicamente, ¿no? Y si bien la evolución de sus acciones vemos como en dólares, porque esto de comparativa la ponemos en dólares, desde el año 2002 Telefónica ha caído un 50%, es decir, ha sido una ruina de inversión. Si envías inversión en el año 2002 y no vendiste las acciones en el año 2007, pues ni con dividendos ahora mismo estarías ganando dinero invirtiendo en Telefónica, ¿no? Mientras que el SP500 desde la misma fecha pues ha generado una rentabilidad del 300%. Y dices, bueno, ¿y qué hay detrás de estos resultados? Pues sí, vamos a ver la evolución de las ventas y los beneficios, ya empezamos a ver pues montañas rusas. Es decir, que ya no tenemos una gráfica creciente de ventas que van a más cada año y que aunque haya un año puntual que vayan mal las cosas, luego siguen creciendo al año siguiente las ventas, sino que ya tenemos unas ventas que desde el año 2011, que hicieron máximo en 63.000 millones, ahora mismo están en 39.000 a cierre de 2022, ¿no? Con lo cual ha caído las ventas de Telefónica. Sí que del año 2002 pasaron de 28.000 a 60.000 en el año 2010, es decir, fueron creciendo las ventas, pero llegaron a su punto máximo, ¿no? Más o menos en el año 2008, que llegaron a los 57.900, luego consiguieron incrementar 5.000 millones más en el año 2011 hasta los 62.000, y luego desde entonces pues las ventas han ido cayendo, el modelo de negocio se ha ido deteriorando, han ido entrando competidores, etc. Es decir, no vamos a entrar en detalle
de cada negocio, las causas que han llevado a esa situación, pero el caso es que las ventas han caído y los beneficios de Telefónica, mientras en el año 2007 fueron de 9.000 millones, este año han sido de 2.100 millones en el cierre de 2022. Y en 2014 eran de 4.000 millones o en 2013 eran de 3.400 millones. Es decir, que tenemos una montaña rusa de beneficios y que en ningún caso hay una tendencia alcista ni de las ventas ni de los beneficios. Pero es que aún hay cosas que empeoran la situación de Telefónica. Y es, si miramos qué han hecho con el número de acciones en circulación. Pues lejos de disminuir, han aumentado el número de acciones en circulación. Y cuando incrementan el número de acciones en circulación, y estamos hablando que en 2011 habían 4.500 millones de acciones en circulación, ahora mismo hay 5.900 millones de acciones, hay un incremento importantísimo del número de acciones en circulación. Estamos hablando de un incremento de cerca del 20% de las acciones en circulación. Y cuando incrementas el número de acciones en circulación, ¿qué significa? ¿Qué pasa en el denominador? Lo que hemos dicho antes en Visa. Pues ahora en Telefónica no únicamente tienes menores beneficios, sino que lo repartes en porciones más pequeñas, porque la parte de abajo del denominador de la división es más grande, porque hay más acciones en circulación y con lo cual el beneficio por acción se reduce. Y si miramos la evolución de los beneficios por acción de Telefónica, vemos cómo en el año 2002 perdieron dinero y luego pasaron en el año 2003 de generar unos beneficios por acción de 44 céntimos al año 2007 de 1,87, 2010 tocaron su máximo a 2,25 y desde ahí empezó la ruina y solo han hecho que caer estos beneficios por acción hasta los 31 céntimos actuales, ¿no? Claro, una empresa que ha pasado de 2 dólares por acción de beneficio a 31 céntimos por acción de beneficio, 31 céntimos de euro, de beneficio, está claro que sus acciones no van a ir al alza. Es decir, si tú tienes una compañía que genera menos beneficios por acción, el valor de esas acciones no va a subir, no tiene por qué subir. Que a lo mejor de que unos años cambien las cosas, Telefónica cambia su dinámica y su plan de expansión y empiezan a incrementar los beneficios por acción, pues las acciones irán detrás de los resultados empresariales. Pero ahora la realidad es esta, ¿no? Y con lo cual, con este gráfico, con estos datos de los beneficios por acción, volvemos a demostrar por qué Telefónica pues ha pasado de esta captación bursátil que llegó a los 100.000 millones en los máximos de 2007-2008 a los 20.000 millones actuales. Esta caída de la captación bursátil pues viene alineada con la caída de las ventas, con la caída de los beneficios y con la caída de los beneficios por acción, con lo cual que no les ha de sorprender la evolución de las acciones de Telefónica. Y por mucho que vayan persiguiendo que hoy sube, hoy baja y que el técnico hace A o el técnico hace B, al final, a largo plazo, lo que va a determinar la evolución de las acciones de Telefónica van a ser sus resultados empresariales. Y si Telefónica no consigue crecer en ventas, crecer en beneficios, reducir el número de acciones en circulación y crecer en beneficios por acción, pues las acciones van a seguir siendo el desastre que son actualmente, ¿no? Y si nos vamos a otra empresa también muy conocida en España, que hizo muy bien las cosas en los años 90 y hasta el año 2007 con la crisis financiera, es Banco Santander. Es cierto que Banco Santander tampoco ha dejado de hacer mal las cosas y gracias a su expansión internacional sus ventas más o menos han seguido creciendo. Las ventas de Banco Santander han pasado, las ventas totales de la suma de ventas por ingresos por intereses más los ingresos por comisiones, por venta de seguros y demás operativa que realizan, ha pasado de los 13.000 millones en el año 2002 a los 27.000 millones en el año 2009, 39.000 millones en el año 2017 y 41.000 millones a cierre de 2022. Ahora estamos en un momento muy favorable de Banco Santander y de toda la banca por la subida de los tipos de interés y el que quiere invertir en banca, bajo mi punto de vista, lo que han de pensar no solo si los tipos de interés van a estar altos en un momento coyuntural como el actual de elevada inflación, sino si además de los elevados tipos de interés, que son una fuente de ingresos muy importante para el banco,
van a ser capaces de crecer. Es decir, su expansión internacional de Banco Santander realmente se va a dar porque Europa le va a costar mucho crecer en Europa y sí en Estados Unidos también va a conseguir crecer, ¿no? Nosotros desde OVE publicamos un neobanco durante el año 2022, fines de 2022, pero fue un banco ya que está creciendo y que ha nacido en Latinoamérica con capital norteamericano y que está haciendo muy bien las cosas, pues que está creciendo alrededor del 100% anual. O sea, crecimientos que ni Santander en los años 90, ¿no? Y con lo cual, ahí sí que tienes un negocio que está creciendo de forma natural, que están creciendo las ventas, que están creciendo los beneficios y que no depende tanto de factores externos como sean las subidas de los tipos de interés, ¿no? Pero bueno, aún así, Santander no está haciendo mal las cosas, pero ahí tiene otros problemas, como ahora veremos, que han empezado a solucionar, pero veremos qué hacen durante los siguientes años. Las ventas, como hemos dicho, pues siguen esta evolución alcista de los 12.000, 30.000 hasta los 40.000 actuales. Desde el año 2002 hasta el año 2022, es decir, en 20 años han conseguido que las ventas pasen de los 12.000 millones a los 40.000 millones, con lo cual bien para Santander, a pesar de la caída en 2012 o de las caídas en 2020. Y los beneficios han seguido un crecimiento muy lento, ¿no? Los beneficios en 2007 fueron de 9.600 millones y ahora estamos en beneficios de 10.700 millones. Es decir, que en 15 años los beneficios no han subido ni un 10%. Y esto es uno de los problemas que tiene Banco Santander, que bueno, sí que han conseguido incrementar las ventas, pero los beneficios pues les ha costado más. También a este entorno de bajos tipos de interés durante estos últimos años que les ha afectado. Pero hay otro factor en Banco Santander de que se habla muy poco y es el incremento de acciones en circulación otra vez. Es decir, nos volvemos a encontrar con una compañía que ha pasado de tener 5.000 millones de acciones en circulación en el año 2004 a tener 17.300 millones de acciones en circulación en el año 2020. Cuando incrementas las acciones en circulación de esta forma, lo que está claro es que el precio por acción va a caer. Es decir, a beneficios constantes, que en este caso más o menos tienes un Santander que de media te hace unos beneficios prácticamente constantes, ¿no? De estos 9.000 millones, a veces han caído, incluso han habido un año en pérdidas, pero no tenemos unos beneficios crecientes ni unos beneficios que se desplomen, tenemos unos beneficios bastante planos, pero es que al incrementar el número de acciones en circulación, los beneficios por acción de la compañía que hacen caen. Y la acción que hace, pues caer. Y eso es lo que ha hecho la tendencia de los precios de las acciones de Santander durante los últimos años, ha sido como consecuencia de este incremento del número de acciones en circulación. Que este año 2022 ha habido la primera reducción de acciones en circulación anunciada por el equipo de Ana Botín, y con esa reducción de las acciones en circulación más la subida de tipos de interés y los beneficios que eso conlleva, pues estamos viendo pues estas subidas de estos últimos meses normales bajo la coyuntura actual. Pero a largo plazo, Banco Santander, para que incrementen de forma sustancial y a largo plazo los precios de las acciones de la compañía y en consecuencia de su capitalización bursátil, pues tiene que conseguir incrementar, por un lado, los beneficios de la compañía año tras año y reducir el número de acciones de circulación o como mínimo mantener los planos constantes. Porque si me vas incrementando el denominador, los beneficios por acción se van reduciendo y no hay manera de que las acciones suban de precio, ¿no? En cuanto a beneficios por acción de Banco Santander, en el año 2007 tocaron máximo a 1,2 euros por acción de beneficios por acción y desde entonces pues cayeron. Es decir, la tendencia fue alcista desde el año 2002, pasaron de 0,4, luego 0,8 en 2005, 1,2 en 2007. Claro que las acciones subían porque los resultados empresariales acompañaban y los beneficios por acción hacían que subir. Entonces las acciones subían. ¿Qué pasa cuando llega ese máximo? Pues que cayeron hasta 0,21 en el año 2012 y así progresivamente, y luego se han mantenido en la zona de los 0,4 euros por acción y este año han conseguido llegar a los 0,5. ¿Qué harán los siguientes años? A ver, ahora no vamos a tener un análisis exacto de Santander, pero
lo que hará la acción dependerá de lo que vayan a hacer estos beneficios por acción. Y eso es importantísimo, ¿no? Y con lo cual, cuando ven la gráfica de precios de Santander o la evolución de la captación bursátil o de los retornos que ha generado Banco Santander desde el año 2002, el S&P 500 pues sube ese 300% que hemos comentado antes y Banco Santander un 64%, incluidos dividendos. ¿Es buena rentabilidad? Hombre, en 20 años prácticamente no te cubre ni la inflación, un 64%. Con lo cual la rentabilidad es pésima. Es pésima. Y eso, mantener la inversión en Banco Santander, la has de hacer en el caso de que tú creas en que esta compañía realmente pues va a conseguir al final cambiar esta dinámica. Sí que es cierto que la banca, y esto es un punto favorable para los inversores, vienen de un periodo con muy mala prensa y eso hace que coticen a precios bajos, realmente bajos, porque la gente no son empresas de moda y eso hace que coticen más baratas. Pero lo importante aquí, al final, estén de moda o no, lo importante son los resultados empresariales y veremos qué hacen durante los próximos años. Y como último ejemplo, para que vean cómo una empresa puede hacerse realmente grande, puede crecer en ventas, crecer en beneficios y crecer en beneficios por acción y que el precio vaya en esa línea, acabamos hablando de Apple. Fíjense, Apple en el año 2002 las ventas eran de 5.700 millones. En el año 2002 las acciones de Apple habían caído cerca de un 80%, las ventas en el año 1999 eran de más de 7.000 millones. Hubo una corrección en las ventas también en la acción bursátil y en el precio de las acciones, pero el negocio, por aquel entonces seguía Steve Jobs por Apple, el negocio de innovación de Apple estaba ahí y las ventas, sí que en 2002 cayeron, pero luego no dejaron de subir, ¿no? En el año 2004 ya eran de 8.000 millones, en el año 2006 ya eran de 19.000 millones, año 2008 32.000 millones y el iPhone salía en el año 2008, es decir que todavía no había empezado el potencial de los iPhones, era cuando empezaba iPhone y luego ahí sí que las ventas se dispararon muchísimo gracias pues a los iPhones y a las tablets, ¿no? Como en el año 2010 ya eran de 65.000 millones, año 2012 156.000 millones, año 2015 200.000 millones y este año 2022 que ha cerrado con 394.000 millones de dólares en ventas. Y lo mejor de todo es que es una empresa muy rentable y que si en 2005 generó unos beneficios de 1.200 millones, en el año 2010 generó unos beneficios de 14.000 millones y este año ha cerrado con unos beneficios de 99.000 millones de dólares. ¿Qué habrán hecho los precios de las acciones de Apple? Evidentemente a corto plazo han fluctuado, porque Apple, vale la pena recordarlo, en la burbuja.com se desplomó un 80%, en la crisis financiera cayó más cerca de un 50%, y a largo plazo las acciones de Apple lo que han hecho ha sido subir de una forma estratosférica, es decir, que desde que salió a bolsa a principios de los años 80, Apple ha subido un 100.652%. Y en gráfico en escala lineal sí que las grandes subidas las ha realizado ahora, pero realmente en escala logarítmica, es decir, la variación porcentual más importante, los que han obtenido mayores rentabilidades han sido los que compraron hace más años y compraron Apple, creyeron en un proyecto empresarial y vieron cómo esa compañía era capaz de ir sacando productos innovadores que iban gustando a la sociedad y con el dinero que generaban lo invertían en I+D y seguir ofreciendo nuevos productos que la gente pues quisiera seguir comprando. Y el S&P 500 en ese mismo periodo, desde el año 80, ha generado un 2.800% de rentabilidad, que es muy buena rentabilidad, pero respecto al 100.000% de rentabilidad, un 100.000% significa que pones $1.000 y tienes $1.000.000. Esto es rentabilidad extraordinaria, ¿no? Y conseguir algo así, ¿qué hay detrás, ¿no? Y si
o viendo los últimos años, únicamente sin ir a los años 80. Fíjense que Apple, la capitalización bursátil de Apple, más o menos, en el año 2006-2009 era de unos 50.000 millones y los resultados empresariales en el año 2002 teníamos ventas de 5.000 millones, en el año 2006 19.000 millones y 2.000 millones de beneficio, pero fíjense que en el año 2015 los beneficios fueron de 53.000 millones. Si es una empresa que genera beneficios de forma recurrente, como es el caso de Apple, es decir, que no es que haya un momento coyuntural en el que, por ejemplo, los precios del petróleo se han disparado y con lo cual las empresas explotadoras de petróleo ahora manejan unos beneficios extraordinarios porque el precio está inusualmente alto. Si no es por un motivo así, no tendría prácticamente, no tiene cero sentido que la empresa capitalice por menos de los beneficios que ha generado en un año, porque si no, claro, todo el mundo la querría tener, es decir, la comprarías en la totalidad, ¿no? Imagínate, tú vas y dices, no, te vendo un negocio que lo compras por, no sé, 200.000 euros y al primer año vas a ganar 200.000 euros, es decir, te regalo el negocio. Nadie lo venderá ese negocio a 200.000 euros porque es regalarlo, ¿no? Le está regalando a alguien 200.000 euros y los beneficios de los siguientes años, ¿no? Con lo cual es normal que en el año 2015 ya no capitalizara por 53.000, sino como mínimo pues por 10 veces sus beneficios, esos 500.000 millones, es lo mínimo, ¿no?, que vas a pedir por una empresa que es una máquina de generar dinero. Con lo cual los resultados empresariales, claro que afectan a la evolución de los precios de las acciones y son determinantes. Miren, las acciones en circulación que han hecho Apple, pues desde el año 2012 las acciones en circulación de Apple se han ido reduciendo y se han reducido cerca de un 30% el número de acciones en circulación, porque con los beneficios que generan, con los free cash flows que generan, gran parte de ellos los destinan a recomprar acciones. Y esto tiene un impacto importantísimo en los beneficios por acción de la compañía, que han pasado, atención, los beneficios por acción del año 2009 de 0,22 céntimos a $2 en el año 2015 y a los $6 actuales. Si únicamente que vayas multiplicando por 10 los beneficios por acción, ya no por 20, por 30, que podrían cotizar perfectamente, sino a 10 veces beneficios por acción, tienes claro que como mínimo, pues en 2009 tendría que cotizar a 2, en 2015 si superan los $2, en ese caso 2,31, pues a 23, y actualmente pues como mínimo a 61. ¿Que cotiza por más? Claro, porque la gente esté dispuesta a pagar más por tener acciones de Apple. Pero lo que hay detrás son unos beneficios por acción que crecen exponencialmente gracias a un crecimiento de los beneficios de la compañía y una reducción del número de acciones en circulación. Hasta aquí el podcast. Esto era lo que les queríamos comentar, demostrar empíricamente que realmente las acciones, la cotización de las compañías depende de los resultados empresariales y de la asignación del capital. Y cuando decimos asignación de capital es que si con esos flujos de caja que generan son capaces de reducir el número de acciones en circulación, o si vuelven a incrementar el número de acciones en circulación para no sé qué hacer, como ha sido el caso de Telefónica, porque ha incrementado el número de acciones en circulación y tampoco ha conseguido incrementar las ventas ni los beneficios. Pues eso tiene sus consecuencias. Y las empresas que consiguen buenos resultados empresariales, consiguen asignar bien el capital, consiguen reducir el número de acciones en circulación y hacen crecer los beneficios por acción de forma exponencial, pues la cotización de las acciones va detrás y evidentemente pues los resultados son los que son, ¿no?, extraordinarios para el caso de Visa y de Apple. Con lo cual, cuando inviertan en compañías, piensen en los resultados empresariales. Olvídense, como siempre decimos, de las fluctuaciones de los precios de corto plazo. Las fluctuaciones de precios de corto plazo, en el caso de caídas, siempre van a ser buenas oportunidades para comprar
compañías excelentes, porque las vas a comprar más baratas y si luego esa compañía está haciendo bien las cosas, esa compañía realmente consigue incrementar los beneficios por acción, te vas a ver beneficiado. Y lejos del pánico de corto plazo, lejos de esas noticias de miedo constante que hay en los medios de comunicación, nos hemos de mantener firmes, ver las compañías como son, como lo que son, como empresas, y darles tiempo. Y evidentemente van a tener trimestres malos, años malos, pero a medio plazo y largo plazo hemos de ver cómo esos resultados siguen creciendo y los beneficios por acción en la asignación de capital es correcta. Si no, no vale la pena estar en esas compañías. Hasta aquí el podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad. Recuerden que si no son suscriptores pueden visitar y conocer todo el contenido de la revista, de los vídeos de seguimiento de las revistas publicadas y demás contenido en la página web de oportunidadesenbolsa.com gratis durante 30 días y sin ningún tipo de compromiso. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.